Buen día, mi nombre es Darling Antonio Solorzano Mejía, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en una ABS. En esta ocasión vengo representando al grupo número uno. A nosotros nos tocó hablar sobre los sistemas de tuberías en serie. Eh, en esta exposición nos dividimos la exposición en videos individuales y a mí en esta ocasión me corresponde hablar sobre los sistemas de clase 2, concretamente sobre uno de los métodos que se utiliza en estos sistemas. Para esto veremos unas partes muy prácticas que, como sabemos, esto es una clase práctica. La teoría ya encargarán a mis compañeros de exponérsela muy bien y yo les vendré a explicar lo que es este método. Bueno, a continuación veremos todo sobre el método que veremos en esta ocasión. El método que vamos a tratar hoy es el método B. De introducción les puedo decir que este método es la continuación del método SA, pero la diferencia es que en el método SA es como un sistema ideal en el que no se toman en cuenta las pérdidas. Entonces en este método es una continuación a ese método tomando en cuenta estas pérdidas de ciertos accesorios, por fricciones, ya por lo que sea. Entonces podríamos decir que este método es más completo o la completación sobre el método anterior. Entonces dice que, como dice acá, en el método, este método agrega pasos al anterior y se emplea para sistemas en serie en los que hay pérdidas menores en accesorios. Ya veremos a continuación cuáles son los accesorios que veremos en esta ocasión. Dije que son relativamente pequeños y con pérdidas más o menos grandes por fricción en la tubería. Al principio se ignorarán las pérdidas menores y se utiliza la misma ecuación del método SA. Como les dije, en el método SA es como se toma un sistema ideal en el que no se toman en cuenta, pero aquí ya veremos cuál es la parte que continúa para este método B. Entonces, para estimar la velocidad permisible y el flujo volumétrico, después se decide acerca de un flujo volumétrico modesto por ser bajo. Se introducen las pérdidas menores y se analiza el sistema como si fuera de clase 1 para determinar el rendimiento final con el flujo especificado. Si el rendimiento es satisfactorio, el problema habrá concluido y si no lo es, se intenta con diferentes flujos volumétricos hasta obtener los resultados satisfactorios. Desde ya les puedo decir que este método es de ensayo y error porque, como dice aquí, se intenta con diferentes flujos. Ahí veremos a continuación en la tabla, en la hoja de cálculo que vamos a ver, ahí se nos explica que debemos estar probando con diferentes flujos volumétricos hasta obtener el resultado que nosotros deseamos. Aquí veremos el ejercicio que haremos en esta ocasión, se los leo. Dice, para ilustrar el empleo del método, creamos el modelo siguiente. Un aceite lubricante debe circular para el sistema de tuberías que se ilustra en la figura, con una caída máxima de presión de 60 kilopascales entre el punto 1 y 2. El aceite tiene una gravedad específica de 0,88 y viscosidad dinámica de 9,5 por 10 a la menos 3 pas. Determina el flujo volumétrico máximo permisible del aceite. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es determinar el flujo volumétrico máximo. Pero ya veremos que el flujo volumétrico máximo sería como en un sistema ideal. Ya veremos en este método, tomando en cuenta las pérdidas, el flujo volumétrico que tendría que ser. Entonces, tenemos un sistema de tuberías aquí. Nos dice que estos son los accesorios, Dentro de los accesorios tenemos una válvula mariposa abierta por completo. Eso es muy importante tomar en cuenta cuando está abierta por completo. Tenemos dos codos estándar y tuberías que son de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Esto también es importante. Bueno, vemos que tenemos un sistema de 30 más 40 más 30. Sería un sistema de 100 metros de tubería de acero. Y aquí dividimos, desglosamos en pasos la solución. Primero les voy a leer los pasos y al final les voy a explicar la hoja de cálculo de paso a paso. Entonces dice que hay 100 metros de tubería de acero de 6 pulgadas de cédula 40 en un plano horizontal, pero la adición de la válvula y dos codos proporcionan una pérdida moderada de energía. Estos son nuestros accesorios, la válvula y los dos codos que proporcionan una pérdida para el sistema. Al principio ignoramos las pérdidas menores y empleamos la ecuación 11.3 para obtener la estimación burda del flujo volumétrico. Aquí les muestro la ecuación 11.3, que es la que vamos a necesitar para calcular nuestro flujo volumétrico. Como siguiente, dice que se calcula de forma automática el factor K para la pérdida de fricción en la tubería a partir
de los datos conocidos. Hay que determinar los valores para los factores de K e introducirlos en el área asombrada en forma similar como se hizo en la hoja de cálculo para sistemas de clase 1. De esto ya se habrán encargado mis compañeros de explicarlo. Dice que en este problema ambos dependen del valor de FT para la tubería de 6 pulgadas. Dicho valor es de 0.015 según se encuentra en la tabla 10.5 del libro de mecánica de fluidos de Robert Dellenbott de la sexta edición, que es el libro que nosotros utilizamos para esta clase. Aquí tenemos la constante para nuestro codo estándar y para nuestra válvula mariposa. Aquí tenemos que dependen de FT y de LE sobre D. Este valor es el que nos da la tabla y estos valores también ya son proporcionados por el libro. Ya hay tablas, ya las voy a mostrar. De ahí salen esos valores. Después dice que la hoja de cálculo determina la pérdida total de energía y emplea dicho valor para calcular la presión en el punto de referencia 2. La ecuación que se tiene es despejando la presión 2 de la ecuación de la energía. Todos estos datos estarán puestos en nuestra hoja de cálculo que ya más adelante la vamos a ver. Aquí están las tablas que nos proporciona el libro. Dice que tenemos una válvula mariposa abierta por completo en una tubería de 6 pulgadas. Entonces aquí tenemos que dice que su longitud equivalente en diámetros es de 45. Aquí la tenemos. Y también nos dice que tenemos un codo estándar y nos dice que es de 30. Aquí la tenemos. Ahí podemos ver que son datos ya establecidos. Y dice que el valor calculado para la presión 2 debe ser mayor que el valor deseado según se introdujo en la parte superior de la hoja de cálculo. Este valor se coloca cerca del flujo volumétrico supuesto para que el usuario tenga una orientación visual acerca de la aceptabilidad de la estimación actual para el flujo volumétrico limitante. Es posible aplicar con rapidez ajustes en el valor de Q hasta que la presión tenga un valor aceptable. Ya más adelante veremos nuestra hoja de cálculo para que podamos entender todos estos pasos. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo. Este primer recuadro, esta primera parte de la tabla, es lo que corresponde al método 2A, que dice método A, no hay pérdidas menores, es como un sistema ideal sin tomar en cuenta estas pérdidas. Bueno, de esto ya se habrán encargado mis compañeros de explicarlo. Pues al final se obtuvo un flujo volumétrico de 0.0569 metros cúbicos por segundo. Este sería nuestro valor ideal, nuestro valor máximo. Aquí tenemos también nuestra velocidad máxima, nuestra velocidad ideal. Entonces dice con el método B vamos a utilizar los resultados obtenidos en el método A para incluir las pérdidas menores. Después se calcula la presión en el punto 2, que esta sería como nuestra presión real. Entonces, a esto se refería con que debíamos colocar nuestro flujo volumétrico cerca de nuestras presiones para poder adaptarlo. Porque estas hojas de cálculo nosotros las podemos hacer en Excel. Entonces, ahí podemos introducir nuestras fórmulas en las celdas y todo para que se calcule de forma automática. Y eso nos facilita mucho. Entonces, aquí tenemos los datos de la tubería, de la velocidad, la carga. Y aquí nos dice que la presión 2 debe ser mayor a 60 kilopascales, como ya lo decía en los bajos, debe ser mayor que el primer valor introducido. Por eso aquí nos dice que debemos ajustar nuestro flujo hasta que P2 sea mayor que la presión deseada. Por eso les decía que este método es de ensayo y error, porque debemos estar variando nuestro flujo volumétrico de esta celda hasta que nuestra presión 2 sea mayor a 60, pero debe ser lo más cercano posible. Entonces, por eso debemos estar aquí variando nuestro flujo, donde nuestro valor máximo es este, tiene que ser menor a este. Entonces, eh, aquí tenemos las pérdidas de energía, como ya las habíamos calculado, nuestras constantes de los dos codos estándares 0.45, la válvula de mariposa redondeada nos da 0.68. Esto lo calculamos en los pasos anteriores. Aquí lo tenemos. Aquí redondearon la válvula para la constante de mariposa. Entonces, aquí nuestra velocidad va a cambiar. Y aquí se refiere, leamos esto, dice, si la velocidad es en la tubería, introduzca la celda B24.
¿Y a qué celda se refiere? Se refiere a nuestra velocidad de flujo. Nuestra celda B24 sería esta, nuestra celda de Excel. Entonces, aquí tenemos nuestra pérdida de energía. Dice que se da una pérdida total de 6,93 metros. Y para concluir, decimos que el resultado, según nuestra hoja de cálculo, muestra un flujo volumétrico de 0,538 metros cúbicos a través del sistema, que dará como resultado una presión de 60,18 kilopascales en el punto 2, ligeramente al valor mínimo aceptable. Como ya nos decía antes, nuestra presión 2 debe ser mayor a la introducida inicialmente a nuestra presión ideal. Igual nuestro flujo volumétrico siempre será menor, ya que en el primer método, en el 2A, no se toman en cuenta las pérdidas. Entonces, ya tomando en cuenta las pérdidas con este sistema, con este método que es más completo, con la complementación del método B, obtenemos que nuestro flujo volumétrico sería este. Bueno, eso sería todo para esta parte. Muchas gracias y espero sea de su ayuda.